Nelson Mandela fue un líder y activista sudafricano que dedicó su vida a la lucha contra el apartheid, un sistema de segregación racial impuesto por el gobierno sudafricano que oprimía a la población negra. 1. Nombre completo. El nombre completo de Nelson Mandela era Nelson Rolihlahla Mandela. Rolihlahla es un término en Xhosa que significa agita las ramas o problemático. Nelson fue el nombre dado a él por una maestra en la escuela primaria. 2. Activismo temprano. Mandela se involucró en la lucha contra el apartheid desde una edad temprana. En la década de 1940, se unió al Congreso Nacional Africano, una organización que buscaba el fin de la segregación racial y la opresión de la minoría negra en Sudáfrica. 3. El primer presidente negro de Sudáfrica. Después de pasar 27 años en prisión por su activismo contra el apartheid, Mandela fue liberado en 1990. En 1994, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica tras las primeras elecciones multirraciales del país. 4. Nobel de la Paz. En 1993, Mandela fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su liderazgo en la transición pacífica hacia una democracia no racial en Sudáfrica. Compartió el premio con el expresidente sudafricano Frederick Willem de Klerk. 5. Deporte y reconciliación. Mandela utilizó el deporte, en particular el rugby, como un medio para promover la reconciliación y la unidad en Sudáfrica. En 1995, como presidente, apoyó activamente al equipo nacional de rugby sudafricano durante la Copa Mundial de Rugby, un evento que ayudó a unir a la nación en un momento crítico de su historia. 6. Longevidad en el poder. Mandela sirvió como presidente de Sudáfrica desde 1994 hasta 1999, siendo el primer mandato presidencial no racial en la historia del país. Su gobierno se caracterizó por promover la igualdad racial y la reconciliación nacional. 7. Compromiso con la educación. Mandela creía en el poder de la educación para transformar vidas. Después de retirarse de la política, estableció la Fundación Nelson Mandela, que se dedica a la promoción de la educación y la lucha contra el SIDA. 8. Estatuto de líder mundial. Mandela fue ampliamente reconocido y admirado a nivel internacional como un líder visionario y defensor de los derechos humanos. Su lucha contra el apartheid y su mensaje de reconciliación le valieron el respeto de personas de todo el mundo. 9. Apodo cariñoso. Mandela era conocido con cariño por el apodo Madiba, que es el nombre de su clan. Este nombre es utilizado como muestra de respeto y afecto en Sudáfrica. 10. Legado duradero. Nelson Mandela falleció el 5 de diciembre de 2013, pero su legado perdura. Su liderazgo valiente y su lucha por la igualdad racial y la justicia social continúan inspirando a generaciones de personas en todo el mundo. Esto es todo sobre las 10 curiosidades de Nelson Mandela. Si te ha gustado,